Viendo la, la serie de clases de respiratorio, hoy vamos a hablar de las complicaciones de la neumonía. Habíamos hablado de la neumonía y hoy vamos a tratar de adentrarnos un poco más en las complicaciones de las neumonías. Y en ese sentido, tener en cuenta que todos los pacientes que ingresan a un centro hospitalario tienen alta probabilidad de que tenga algún tipo de complicaciones, y creo que dentro del diagnóstico de neumonía habíamos hablado justamente de eso, que todo paciente en el cual nosotros diagnosticamos neumonía, tenemos que descartar complicaciones de estas neumonías. Entonces, en ese sentido, vamos a tener en cuenta esta situación siempre que haya un cuadro de neumonía en nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, primeramente, cuando hablamos de neumonía, pues recientemente lo hablamos, la semana pasada estábamos hablando, decíamos que es una enfermedad infecciosa caracterizado por una inflamación del parénquima pulmonar que puede tener un compromiso variable de los alveolos, del tejido intersticial o de ambos, de una extensión variable, puede ser segmentaria, de uno o más lóbulos, unilaterales, bilaterales, ¿sí? Y la etiología en su mayoría son virales, bacterianas, fúngicas y parasitarias, ¿verdad? De estas, las neumonías bacterianas son las que en mayor medida se ingresan y en mayor medida tienen importancia clínica, ya que son los que también en su mayoría producen complicaciones para nosotros, ¿sí? Entonces, va a tener los siguientes síntomas: tos, fiebre, ¿sí? Rinorrea, un compromiso general progresivo, un decaimiento, inapetencia, dolor abdominal, signo de dificultad respiratoria. Hablábamos de la importancia de la frecuencia respiratoria como un marcador de neumonías, aleteo nasal, retracciones de partes blandas, tirajes, quejidos, ¿sí? Y en los menores de 3 meses, pues, con signos más inespecíficos, puede cursar incluso con hipotermia, rechazo de la alimentación, ¿sí? Compromiso de estado de conciencia, o incluso puede venir con una apnea en ese sentido, ¿sí? Habíamos citado las complicaciones más comunes y más frecuentes, y en ese sentido habíamos dicho que el derrame pleural, el neumotórax, la fístula broncopleural, los accesos pulmonares y los neumatoceles son las complicaciones que podemos encontrar, o las que son más comunes en un primer momento, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas en particular y vamos a ver el manejo, vamos a ver el cuadro clínico de cada una de ellas. Y vamos a hablar primeramente del derrame pleural, ¿sí? ¿Qué es el derrame pleural? Y el derrame pleural no es más que un acúmulo anormal de un exceso de líquido en la cavidad torácica, que resulta del desequilibrio entre la formación de líquidos pleurales y su remoción, ¿sí? Normalmente tiene que haber una cierta cantidad entre estas dos capas, entre las capas viscerales y las capas parietales, ¿sí? Que va a justamente mantener una cierta distancia y va a evitar que haya un roce pleural, ¿sí? Y esto es removido por el sistema linfático. Si hay un desequilibrio y hay una formación o una remoción deficiente, pues va a ir acumulándose líquido en este espacio pleural, y eso es lo que nosotros vamos a llamar derrame pleural, ¿sí? Va a darse por el desbalance que se va a dar entre la remoción y la formación. Puede ser por un proceso inflamatorio, puede ser por un trauma, puede ser por una afectación del sistema linfático, puede ser por varias causas, y eso es lo que representa un derrame pleural como tal, ¿sí? Y obviamente eso va a ir y se va a acumular a nivel de la parte más declive. Entonces, el primer lugar donde vamos a encontrar este acúmulo de líquido va a ser justamente en la zona más declive
de la caja torácica como tal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido vamos a tener muchas veces este tipo de imágenes a nivel de la pleura de nuestros pacientes, ¿sí? Perdón. Y vamos a encontrar justamente una imagen de esta manera del acúmulo de líquido en ese sentido, ¿sí? Y obviamente eso va a representar esta imagen en una radiografía, o eventualmente nos va a determinar una ecografía la presencia de líquido en la cavidad pleural que va a tener en cuenta, ¿sí? ¿Cómo se sucede esto fisiopatológicamente? Pues se produce por un incremento de la presión eh, el incremento de la presión hidroestática capilar, ¿sí? Disminución de la presión oncótica capilar, lo que va a representar también alteración entre la formación y la remoción de líquido, ¿sí? Una disminución de la presión del espacio pleural, por ejemplo, en un colapso pulmonar total, incremento en la permeabilidad vascular, un compromiso del drenaje linfático, no puede removerse de forma correcta el sistema linfático, toda la cantidad de líquido que se va formando, ¿sí? Movimiento del líquido del espacio peritoneal a través de los linfáticos diafragmáticos, ya sea por defecto o muchas veces por los mismos linfáticos también, en los casos de una peritonitis, en los casos de una situación de desbalance también, ¿sí? Entonces, de esa forma va a ir acumulándose líquido a nivel de los espacios pleurales, ¿sí? ¿Qué cuadro clínico va a tener? ¿Cómo se va a manifestar este derrame pleural? Pues va a tener tos, va a tener disnea, va a tener dolor en punta de costado, va a tener taquipnea, va a haber una disminución del murmullo vesicular al punto de que se va a abolir el murmullo vesicular, no se va a escuchar el murmullo vesicular, y eso es uno de los signos más importantes cuando hablamos de derrame pleural, ¿sí? Puede haber frémito vocal, va a haber matidez a nivel de la percusión. Cuando yo voy y hago la percusión, voy a encontrarme con una matidez. Va a haber una disminución de la movilidad torácica. Muchas veces vemos perfectamente una asimetría y se mueve en mucho menor medida el tórax del paciente en el lado afectado de estos pacientes, ¿sí? Entonces, en tener en cuenta esta situación, ¿sí? ¿Cómo vamos a clasificar las características del líquido? ¿Cuáles van a ser las características del líquido en dependencia de el tipo de derrame que vamos a tener? Y en ese sentido, tenemos dos grandes grupos, el transudado y el exudado. El transudado no es más que un filtrado de plasma que resulta del aumento de la presión hidroestática o de la alteración de la permeabilidad capilar, y el exudado es un líquido rico en proteínas resultante en la inflamación local o por una falla en la eliminación de proteínas por los linfáticos o ambos mecanismos. Entonces, estos son los dos grandes grupos de derrame pleural que vamos a tener. ¿Cómo voy a evidenciar, cómo voy a clasificar este derrame pleural? Pues la radiografía va a ser útil para eso, ¿sí? La radiografía va a determinar justamente la cantidad de líquido, y si hay una cantidad mayor a 175, 200 ml ya se va a evidenciar. Va a haber obliteración de los senos costofrénicos, los senos costodiafragmáticos, ¿sí? Si el derrame es grande, va a haber un ensanchamiento de los espacios intercostales y desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, ¿sí? Y la radiografía en decúbito lateral puede distinguir cantidades menores de líquido. Cuando hay
un espacio pleural de 1 milímetro, ya se puede evidenciar un derrame pleural en ese sentido, ¿sí? Y tener en cuenta esta situación a la hora de la sospecha de un derrame pleural, que debo de hacerle una radiografía en decúbito lateral si no puedo comprobar o no puedo evidenciar radiológicamente, ¿sí? ¿Cuál es el gol estándar? ¿Cuál es el estudio de elección? Pues la ecografía pleural, ¿verdad? La ecografía va a detectar colecciones líquidas a partir de 10 ml, incluso en manos expertas, pues puede evidenciar cantidades mínimas de líquidos, ¿sí? Identificación de zonas para toracocentesis o colocación de tubo de drenaje pleural en dependencia de la edad del paciente, ¿sí? Identificación de tabiques en el líquido pleural, o sea, cuando ya va formándose tabiques, la ecografía también va a poder evidenciarnos esto y va a hacer que se vuelva mucho más fácil la determinación de esto, ¿sí? Va a haber una diferenciación entre líquido pleural y engrosamiento pleural también, porque muchas veces las imágenes radiológicas puede hacernos equivocar porque vemos un engrosamiento pleural y vemos una radioopacidad, entonces no podemos diferenciar si es líquido o si es un engrosamiento pleural. Y en ese sentido, pues la ecografía va a dilucidar esta duda que podamos tener, ¿sí? Obviamente la ecografía pleural tiene su técnica y es muy útil para determinar cualquier cantidad por más pequeña que sea, de líquido, y va a ser de muchísima utilidad a la hora del diagnóstico de un derrame pleural, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hacer una toracocentesis, ¿en qué momento yo voy a hacer una toracocentesis? ¿Cuáles son las indicaciones de la toracocentesis? Pues para establecer una etiología, aislar un agente etiológico, ya que la probabilidad de que yo aísle un agente causal a partir de un líquido pleural es mucho mayor de un hemocultivo, por ejemplo, que deje el otro estudio que puedo hacer para determinar el agente causal, ¿sí? Alrededor del 40-50% de positivo viene en un hemocultivo. Sin embargo, cuando hago una toracocentesis y estudio el líquido pleural, la cantidad es mucho mayor, es mucho más factible que consiga aislar el agente causal si hago una toracocentesis, ¿sí? Distinguir entre un derrame pleural complicado y no complicado, y muchas veces también para poder instaurar una terapéutica, ¿sí? Cuando la cantidad de líquido es mucha y ya hace que el niño tenga una dificultad respiratoria importante, que afecte la dinámica respiratoria, entonces en ese sentido ya voy a necesitar hacer una punción y retirar ese líquido de la cavidad pleural, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta justamente que no se retire más del 25% por cada punción, para que no se produzca una afectación importante también a nivel respiratorio y a nivel cardiovascular del niño, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? Pues la coagulopatía, las infecciones en el sitio de la punción, si el niño está con una ventilación mecánica con alta presión, que hoy día se estila mucho a realizar con los pacientes que están con cuadros respiratorios de tipo SARS-CoV, entonces en esos pacientes pues está indicado también la realización de una punción, ¿sí? ¿Qué voy a estudiar de este líquido pleural que voy a extraer si realizo una toracocentesis? Pues voy a pedirle pH, glucosa, LDH, recuento con diferencial, ¿sí? Voy a solicitar amilasa, proteína, tinciones y cultivo. O sea, estos son los estudios que tengo que determinar cuando extraigo el líquido de la cavidad pleural para su estudio, ¿sí? Y en ese sentido voy a valerme de esta tabla, que estos son los criterios de Line, ¿sí? Los criterios de Line se utilizan justamente para diferenciar
un exudado de un transudado, ¿sí? ¿Y qué parámetros voy a tener? Justamente eso que acabamos de decir que tenemos que pedirle. Proteínas, ¿sí? Cuando tengo más de 3 gramos de proteína por decilitro, es un exudado. Cuando está menor a 3 gramos decilitros, es un transudado, ¿sí? El cociente proteína pleural y proteína sérica o proteína plasmática mayor de 0.5, un exudado menor o igual a 0.5, un transudado. LH, la láctico deshidrogenasa, mayor a 200 unidades internacionales, exudado. Menor a 200 unidades internacionales, transudado. Consciente de LH pleural y sérica, mayor, perdón, a 0.6, exudado, menor a 0.6, transudado, ¿sí? pH, si tengo menor a 7.3, exudado. Si tengo mayor a 7.3 o igual a 7.3, transudado. Glucosa disminuida, menos de 60 miligramos decilitro, exudado, mayor a 60 miligramos decilitro, transudado. Colesterol mayor a 60 miligramos decilitro, exudado, menor a 60 miligramos, transudado. Leucocitos, ¿sí? Mayor a 1000 por milímetros cúbicos, ¿sí? Voy a tener un exudado, ¿sí? Y si tengo menor a 1000, estoy ante la presencia de un transudado, ¿sí? Importantísimo, ya que esto va a representar justamente diferencias importantes a la hora del manejo del paciente. Cuando yo sospecho y cuando yo determino que hay cuando hay un exudado, entonces voy a incluso ser más agresivo en la terapéutica antibiótica, ¿sí? Cuando tengo un exudado voy a ser más agresivo en la terapéutica antibiótica, voy a colocar un tubo de drenaje pleural, indicación de colocación del tubo de drenaje pleural es cuando un paciente tiene un exudado, ¿sí? Todas estas medidas y todas estas decisiones voy a tomar teniendo en cuenta justamente la presencia o no de exudado o de transudado, ¿sí? Estas son características los cuales puedo tener a la hora de diferenciar un líquido pleural de otro, ¿sí? Por ejemplo, la presencia de eritrocitos basta entre 5.000 a 10.000 por milímetros cúbicos para dar una coloración rojiza al líquido pleural, ¿sí? Cuando el aspecto es sanguíneo, se asume que hay más de 100.000 hematíes por milímetros cúbicos, ¿sí? Si el hematocrito es mayor a 50, el diagnóstico es un hemotórax, ¿sí? Si yo tengo un hematocrito por encima de 50 y tengo una coloración rojiza, pues es un hemotórax, ¿sí? La presencia de sangre en líquido pleural puede sugerir enfermedades malignas, traumatismo, embolismo pulmonar, ¿sí? Que suelen ser las causas de que haya presencia de sangre a nivel del líquido pleural, ¿sí? En cuanto a los leucocitos, sí, transudado más de 1000 y menor de 1000, perdón, y en los exudados más de 1000, que ya vimos, ¿sí? Si hay más de 10.000, pensar en un derrame pleural paraneumónico, enfermedades malignas, tromboembolismo, tuberculosis, pancreatitis, síndrome postinfarto o en un lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Y si hay más de 50.000, pensar específicamente en una pancreatitis o un embolismo pulmonar, que son las causantes de esto, ¿sí? La LDH indica grado de inflamación de la pleural. No sirve para un diagnóstico diferencial. O sea que lo único que nos dice el aumento de LDH es que hay un proceso inflamatorio importante, ¿sí? Entonces, glucosa. Los valores bajos de glucosa se deben al consumo excesivo por parte del metabolismo celular o bacteriano. En los derrames paraneumónicos complicados, valores de glucopleura inferior a 40 son indicadores de drenaje, ¿sí? En neoplasia, la glucosa baja indica gran número de células neoplásicas y obviamente una replicación celular importante o una replicación bacteriana importante, ¿sí?
El pH, en general el pH a nivel de la pleura baja cuando la glucosa baja y la LH aumenta, ¿sí? Por debajo de 7.2 en derrames pleurales para neumónicos se complica y en menores de 7.1, indicación de drenaje pleural también, ¿sí? ¿Qué otros estudios? Ya dijimos tinción de Gran, cultivo, en donde voy a buscar anaerobios, aerobios, hongos y citología para poder determinar la agente causal y orientar mi diagnóstico en mayor medida, ¿sí? Cuando voy a indicar una toracoscopía o una toracotomía, o sea, voy a ir a abrir la cavidad pleural, pues cuando se llega a un diagnóstico de derrame pleural, se hará la toracoscopía o toracotomía, permitiendo la visualización directa de la pleura y toma dirigida de biopsias, ¿sí? En ese sentido, hoy día nosotros somos muy cautelosos a la hora de realizar estos procedimientos. La toracotomía en realidad prácticamente ya no se realiza, ¿sí? Por eso no está indicado muchas veces no está indicado de rutina la realización de la toracoscopía o la toracotomía, ¿sí? En indicaciones bien precisas, en indicaciones que necesitan justamente un, una toma de muestra o eventualmente el paciente ya está muy comprometido en cuanto a la cantidad de tabiques que pueda tener, ¿sí? En estas situaciones es donde en mayor medida voy a hacer estos procedimientos, ¿sí? ¿En qué se va a basar el tratamiento del derrame pleural? Sí, un transudado se debe manejar la enfermedad de base causante, ¿sí? La toracocentesis terapéutica para evacuación del derrame se realiza cuando este es importante y responsable de los síntomas del paciente, ¿sí? Por ejemplo, una disnea severa, ¿sí? Y no hay que evacuar más del 20 ml por kilo peso por procedimientos, ya que puede producirse edema pulmonar o hipotensión severa, ¿sí? Cuando tengo un exudado, pues debo de ir enfocado a la etiología, ¿sí? Dijimos que tenemos que iniciar una terapéutica antibiótica cuando yo tengo un microorganismo bien identificado, ¿sí? Voy a hacer un tratamiento dirigido, pero cuando tengo un derrame pleural y el paciente está estable, el paciente está sin una repercusión importante del estado general, no está alterado su estado general, entonces puedo iniciar una terapéutica empírica inicial con una amoxicilina más un inhibidor de beta-lactamasa, ¿sí? La primera línea de iniciar el tratamiento con derrame pleural es la amoxicilina más sulbactam. Obviamente, si el paciente está con una alteración del estado general, si el paciente ya tiene una repercusión importante, viene con una sepsis, pues la cobertura antibiótica va a ir aumentando, ¿sí? Y incluso ya podemos tomar decisiones terapéuticas más importantes como una neumonía grave, por ejemplo, ¿verdad? Pero en un primer momento, un paciente con un derrame pleural, solamente iniciar con amoxicilina más un inhibidor de beta-lactamasa, ¿sí? Cuando voy a colocar un tubo de drenaje pleural, está indicado en todo derrame complicado, ¿sí? Cuando hablo de un exudado importante, cuando tengo complicaciones, ¿sí? Que es justamente el derrame pleural tabicado, el derrame pleural con un exudado, ¿sí?
la presencia de tabiques en líquido pleural, presencia de pus en el espacio pleural, tinción de Gram de líquido pleural positivo, glucosa a nivel pleural menor a 40, pH menor incluso de 7.1, ¿sí? Habíamos mencionado, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las etapas del derrame paraneumónico, del derrame que se produce en el cuadro de una neumonía? Y tiene fases bien definidas, ¿sí? Primeramente, una fase exudativa que dura alrededor de 1 a 3 días, donde hay un aumento de la permeabilidad pleural, ¿sí? Con acúmulo de líquido estéril y el pH es superior a 7.3, la glucosa sigue siendo mayor a 40, ¿sí? Luego viene una fase fibrino-purulenta que dura alrededor de 4 a 14 días, donde hay una invasión bacteriana del espacio pleural, aumenta la cantidad de líquidos, polimorfos nucleares y bacterias, va a haber un aspecto turbio, purulento, va a haber y tener unas características de empiema, ¿sí? Los cultivos y el estudio de Gram muchas veces ya salen positivos en ese sentido, ¿sí? Va a tener una fase organizativa, ¿sí? Que dura y va después de los 14 días, en donde ya hay una fusión de ambas superficies pleurales, tanto viscerales y parietales, formando una membrana inelástica llamada paquipleura, ¿sí? Esta gruesa membrana puede dificultar la entrada de antibióticos al espacio pleural, por eso muchas veces después de los 14 días ya se vuelve mucho más difícil la terapéutica, ¿sí? Y obviamente ahí ya tengo que muchas veces hacer desbridamiento por toracoscopía, ¿sí? Y ir retirando los tabiques, las adherencias, porque el antibiótico ya no puede llegar de forma adecuada, ¿sí? Y se puede hacer esto por toracoscopía o toracotomía, ¿sí? Toracotomía es abierta y es mucho más agresiva justamente y por eso que se deja de última la realización de este procedimiento, ¿sí? ¿Dudas hasta acá de derrame pleural para ir cerrando por cada uno de ellos? Porque ahora vamos a irnos a neumotórax para ver si podemos ir avanzando en ese sentido y no acumular todas las dudas para el final. Se durmieron todos, se fueron todos, parece. No hay problema. Seguimos Acá entonces, no, si no estamos, hay doctor. ninguna duda. No hay dudas nomás. Seguimos, neumotórax. Entonces, el neumotórax es una de las complicaciones más comunes y más frecuentes en un paciente con neumonías. Y en ese sentido, se puede producir ante un paciente que está incluso con un buen tratamiento, puede presentarse en pacientes con una evolución favorable, ¿sí? Y en plena recorrida empezar a producir un neumotórax. No se extrañe que un paciente que está con una buena evolución, con un tratamiento antibiótico, al 5.º día, con buenísima evolución, ya sin dependencia de oxígeno, empiece de buenas a primeras a producirse una dificultad respiratoria de forma brusca, agresiva, ¿sí? Que puede representar justamente una alteración importante. ¿Y por qué se da esto? Como definición, ¿cómo se da esto? Y es la presencia de aire entre las pleuras viscerales y parietales, ¿sí? Presupone la existencia de una comunicación entre los espacios pleurales y la atmósfera, ¿sí? Ya sea por un contacto directo o no. La etiología generalmente es espontáneo, primario, ¿sí? Y puede ser secundario a enfermedades pulmonares como membrana hialina, síndrome de aspiración, quistes broncopulmonares, asma, fibrosis quística, tuberculosis, neumonía necrotizante, ¿sí? Bronquiolitis, neumonías intersticiales. O sea, en este punto entramos con como etiología justamente de lo que estábamos tratando anteriormente. Tumores, síndrome de Marfan, linfangiomatosis, que son las etiologías más comunes, ¿sí? O iatrogénicos en
pacientes en donde realizamos una toracocentesis, biopsia pleural, biopsia hepática, aspiraciones traqueobronquiales, cirugía torácicas, ¿sí? Canalizaciones o vía subclavia, yugular, ¿sí? Resucitaciones, ventilación mecánica, inhalación de tóxicos, hidrocarburos, cocaína, ¿sí? Traumatismo torácicos, que suelen ser las causas de un neumotórax, ¿sí? Entonces, el neumotórax traumático, ¿sí? Los traumatismos representan la segunda causa de muerte por traumatismo en la infancia tras los traumatismos cranoencefálicos. En los traumatismos romos, el neumotórax se produce una rotura alveolar con diseminación perivascular del gas hasta el ilio y por la aparición de comunicaciones entre las vías aéreas distal y el espacio pleural. Este mecanismo prácticamente es lo que sucede también en una neumonía intersticial, ¿sí? Y los traumatismos penetrantes se asocian a estos dos mecanismos. La entrada directa del aire desde el exterior cuando hay una abertura de la pared torácica, ¿sí? ¿Cómo se va a presentar clínicamente un neumotórax? Pues la clínica va a depender de la extensión del colapso pulmonar, el grado de presión intrapleural, la rapidez de la instauración de este neumotórax, la edad y la reserva respiratoria que puede tener el paciente, ¿sí? Los síntomas más frecuentes van a ser dolor súbito pleurítico en un 90%, junto con la disnea y la taquipnea, ¿sí? De forma brusca, de forma rápida se sucede esto en un neumotórax espontáneo, por ejemplo, ¿sí? A la exploración se constata expansión asimétrica del hemitórax, timpanismo, a diferencia del derrame pleural en donde encontramos matidez, disminución del murmullo vesicular y la transmisión de las vibraciones vocales, ¿sí? El latido cardíaco se encuentra desplazado hacia el lado contralateral porque desplaza también todo el emitor contralateral, ¿sí? Y desde el punto de vista clínico se van a distinguir tres tipos de neumotórax, ¿sí? Que son los más comunes. El neumotórax simple, ¿sí? El paso del aire al espacio pleural es escaso sin que llegue a producirse un compromiso respiratorio ni circulatorio. La mayoría de las veces son asintomáticas y encontramos un hallazgo radiológico muchas veces con esto, ¿sí? El neumotórax atención, que es una urgencia vital en ese sentido, ¿sí? La extensión de un mecanismo valvular permite la entrada de aire en la cavidad pleural, pero no su salida, ¿sí? La presión en la cavidad pleural aumenta progresivamente, provoca un colapso del emitórax afectado con aparición de hipoventilación e hipoxemia y un compromiso circulatorio con disminución del retorno venoso y en consecuencia del gasto cardíaco. Clínicamente se manifiesta con los mismos signos y síntomas, pero obviamente de mayor intensidad. El compromiso circulatorio se manifiesta por la aparición de ingurgitación yugular, tonos cardíacos apagados, desplazados y signos de gasto bajo cardíaco cuando la presión es muy grande y no se resuelve, y de esta forma puede llevar a un paro cardiorrespiratorio incluso, ¿sí? Y el neumotórax abierto, que es la otra forma de presentación, que también constituye una urgencia, una emergencia. Cuando es un traumatismo abierto, el diámetro de la herida es superior a los 2/3 del calibre de la tráquea, el aire tiene menor dificultad para penetrar en la cavidad torácica por la herida que por la tráquea, ¿sí? El aumento progresivo del aire en la cavidad pleural produce el colapso pulmonar y un compromiso circulatorio, ¿sí? A los hallazgos clínicos y radiológicos en neumotórax atención se añade esta existencia de una herida penetrante en la pared costal y la existencia de una situación que conocemos como bamboleo mediastinal, ¿sí? Que es el desplazamiento del mediastino hacia el hemitórax sano durante la inspiración y hacia el lado afecto durante la expiración. ¿Qué es lo que pasa con esto?
hay movimiento de los grandes vasos que pasan por el mediastino y esto puede llevar a una rotura, a una lesión de estos grandes vasos y eso puede llevar a la muerte rápidamente de nuestros pacientes si no se resuelve. Por eso que se recomienda el tratamiento urgente o el cierre urgente de estas heridas traumáticas que tienen los niños en el hemitórax ante un politrauma. ¿Por qué? Porque puede producirse justamente esto que conocemos como bamboleo mediastinal y eso llevar a la muerte del paciente rápidamente si no se soluciona esto, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Para llegar a este diagnóstico es necesario tener presente esta posibilidad en determinadas situaciones y enfermedades. Como les decía, ¿sí? Un paciente que está estable, que está mejorando, que está con una neumonía prácticamente en resolución, de buenas a primeras empieza a tener una dificultad respiratoria brusca, ¿sí? En donde el niño está ansioso, está con dolor, está con dificultad respiratoria, está con taquipnea y todos nos preguntamos qué puede ser, por qué, si estaba tan bien, estaba sin oxígeno, ¿sí? Estaba alimentándose correctamente. Entonces pensar en un neumotórax como una complicación, ¿sí? Obviamente, cuando tengo pacientes ventilados, sí, tengo que sospechar cuando hay un aumento brusco de la presión pico, sí, en casos de pacientes con neumomediastino, efisema intersticial, sí, en donde debemos de estar alerta, sí. El diagnóstico de certeza va a ser radiológico. En la radiografía simple de tórax se va a observar una hiperclaridad y aumento del tamaño del hemitórax afectado, ¿sí? A diferencia del derrame pleural en donde veíamos una radioopacidad, ¿sí? Voy a encontrar un colapso pulmonar, desplazamiento del hemidiafragma y mediastino hacia el lado contralateral y se puede ver la línea de la pleura visceral con parte del pulmón colapsado y aire muchas veces alrededor de este pulmón colapsado, ¿sí? ¿Cómo vamos a tratar el neumotórax? ¿Sí? Y el neumotórax, atención, se debe de tratar con una toracocentesis en el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular para descomprimir y convertirlo en un neumotórax simple, ¿sí? O sea que cuando yo tengo un neumotórax simple, lo más probable es que no voy a hacer ningún tratamiento. ¿Por qué? Porque va a ser pequeño, no va a tener ninguna repercusión a nivel de la dinámica respiratoria, ¿sí? Sin embargo, cuando tengo un neumotórax a tensión, ya tengo que hacer una punción a nivel del espacio pleural y tratar de convertir esto a un neumotórax simple. Obviamente, si no resuelvo la causa, va a seguir reproduciéndose y en ese sentido ya tengo que colocar un drenaje pleural en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar con aspiración o no. Sí o sí, este drenaje pleural tiene que ser con sellado bajo agua, ¿sí? Cuando tengo un neumotórax abierto, una de las alternativas consiste en realizar inmediatamente una toracocentesis en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, y proceder al sellado estanco de la herida, ¿sí? O sea, sello la herida y hago una punción a nivel del segundo espacio intercostal. Y la otra opción consiste en el sellado de la herida con una hoja plástica, una gasa húmeda o vaselinada, ¿sí? Pegada a la piel por 3 de sus 4 lados de forma que permita la salida del aire, pero no la entrada, ¿sí? Cualquiera de estas dos opciones convierte el neumotórax abierto en un neumotórax simple, ¿sí? Seguidamente debe de colocarse un drenaje en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar, con aspiración o sin aspiración y con sellado bajo agua, ¿sí? Que es el tratamiento definitivo en realidad, ¿sí? Entonces, neumotórax. El derrame pleural y el neumotórax son las complicaciones más frecuentes y más comunes, ¿sí? Entonces, neumotórax, dudas, preguntas. Doctor. Ninguna, seguimos. Bueno. Doctor. La fístula broncopleural, el acceso pulmonar y el neumatocele son complicaciones mucho menos frecuentes, pero obviamente hay que mencionarlos
y hay que hablar de ellos también, ¿sí? La fístula broncopleural. ¿Qué es la fístula broncopleural? Es una comunicación anormal que se establece entre el árbol bronquial y el espacio pleural, que se presenta en la evolución de enfermedades respiratorias graves como complicación de intervenciones quirúrgicas del pulmón o procedimientos con riesgo de trauma pulmonar, ¿sí? Como síndrome de distrés respiratorio agudo, crisis bronquial, obstrucción severa, accesos pulmonares y pleurotomía complicada. También se reporta la aparición de la fístula broncopleural como complicación de una intervención quirúrgica del pulmón, labetomía, neumotomía o procedimientos como riesgo de trauma pulmonar, como pleurodesis, colocación de tubo de drenaje pleural, es en la forma que nosotros más vemos, ¿sí? O de catéteres venosos centrales, ¿sí? Tras la colocación del tubo de drenaje pleural es que solemos tener en mayor medida nosotros en el hospital la fístula broncopleural, ¿sí? Y es una complicación de procedimientos que nosotros hacemos, ¿sí? Y se constata tras el burbujeo del tubo de drenaje pleural. Cuando empieza a burbujear, entonces se sospecha de que haya una fístula broncopleural. El tratamiento es tratar la causa y evitar justamente que siga complicándose. Acceso pulmonar, ¿sí? La incidencia del acceso pulmonar, por suerte, ha disminuido drásticamente tras la utilización de antibióticos correctamente, ¿sí? Dentro de su rareza, prácticamente es raro, la mayoría de los accesos pulmonares en pacientes pediátricos suelen ser secundarios a neumonías bacterianas, ¿sí? Otras situaciones menos comunes pueden cursar con como la fibrosis quística, el déficit de alfa-1 antitrixina, la anestesia, la cirugía dentales, ¿sí? Que suelen ser las causantes, ¿sí? La etiología más común de los accesos pulmonares incluyen las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos, igual que las neumonías, ¿sí? Los gérmenes más frecuentes implicados son las bacterias anaeróbicas. Dentro de ellos, los anaerobios y los más comunes, el estafilococcus aureus, streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes, Klebsiella, neumonía, mientras que los pacientes inmunodeprimidos pueden presentar accesos fúngicos o parasitarios, ¿sí? El diagnóstico se basa en un estudio radiológico del tórax, ¿sí? El patrón estándar del tratamiento es la administración precoz de antibióticos con cobertura antiestafilocóxica y frente a anaerobios. Con el tratamiento adecuado, la recuperación clínica y radiológica completa es la regla, ¿sí? Reservándose el tratamiento quirúrgico para los pacientes que no responden al tratamiento médico, ¿sí? Lo que sí, el tratamiento debe de ser por mucho tiempo, ¿sí? El acceso pulmonar se define como una necrosis del parénquima pulmonar causada por una infección microbiana, ¿sí? Se comporta como una acumulación de células inflamatorias acompañado de destrucción o necrosis tisular con formación de una o varias lesiones cavitarias intrapulmonares. Dado que las lesiones pueden ser únicas o múltiples, algunos autores emplean los términos de neumonía necrotizante porque empieza a producirse varios accesos o varias zonas necrosadas, o gangrena pulmonar para distinguir los pequeños y múltiples accesos de las lesiones cavitarias únicas. Aunque realmente esto representa un proceso continuo de la misma enfermedad, ¿sí? Los accesos pulmonares corresponden a un área de supuración que desarrolla necrosis central y cavitación del parénquima pulmonar, ¿sí? Rodeada por una pared gruesa, ¿sí? Rodeada por una pared gruesa de tejido inflamatorio, con o sin comunicación con las vías respiratorias, ¿sí? En el niño, los accesos pulmonares únicos pueden ser consecuencia de una aspiración de cuerpo extraño, materiales infectados, infección de la cavidad esquística congénita o por complicación de una neumonía bacteriana. Mientras que los accesos múltiples pueden producirse en septicemia estafilocócica, fibrosis quística, bronquiectasia o estados de inmunosupresión. La localización más frecuente del acceso pulmonar son las zonas más declives en la posición en decúbito, ¿sí? Que corresponden a los segmentos posteriores del lóbulo superior derecho y los segmentos apicales de ambos lóbulos inferiores, ¿sí?
El estudio radiológico va a revelar una cavidad generalmente única, mayor a 2 centímetros de diámetro, de paredes gruesas, a diferencia de las bullas o neumatoceles, en donde las paredes son finas, ¿sí? Tras la apertura de la cavidad al bronquio se observa el correspondiente nivel hidroaéreo, que facilita de forma notable el diagnóstico, ¿sí? Y diferenciar el neumatocele de un acceso pulmonar, ¿sí? En los casos típicos, la radiografía simple suele ser suficientemente demostrativa. Sin embargo, podemos solicitar una ecografía o una tomografía que pueda evidenciar con mayor medida los cuadros que sean dudosos, ¿sí? En la práctica clínica, el acceso pulmonar debe sospecharse cuando la consolidación neumónica es inusualmente persistente, cuando adopta la forma de un infiltrado redondo, de aspecto de masa, o cuando aumenta el volumen del lóbulo afectado por un abombamiento de las cisuras pulmonares, ¿sí? El tratamiento, ya dijimos, ¿sí? Antibióticos con cobertura anaeróbica y antiestafilocóxica, ¿sí? Con lo que habitualmente se consigue la mejoría clínica en una semana. Su duración está determinado por la evolución clínico-radiológica, aunque se acepta que no debe de ser menor a 4 semanas, ¿sí? O bien 2 semanas después que el paciente permanezca afebril y asintomática, ¿sí? Entonces, la cobertura antibiótica es más larga en estos pacientes, ¿sí? Y se recomienda que no sea menos de 4 semanas, ¿sí? El neumatocele probablemente sea la forma más común, menos común, perdón, de complicaciones de las neumonías, ¿sí? ¿Y qué son los neumatoceles? Los neumatoceles son formaciones adquiridas de contenido aéreo, de paredes finas que se desarrollan en el intersticio pulmonar después de una injuria o una inflamación del parénquima. Durante el proceso de una neumonía bacteriana, el neumatocele se desarrolla como resultado de una necrosis alveolar y bronquiolar localizada, permitiendo el paso del aire en una sola dirección, hacia el espacio intersticial, dando como resultado la formación de espacios intraparenquimatosos llenos de aire, los cuales pueden ser únicos o múltiples. O sea que, a diferencia del acceso pulmonar, el neumatocele está constituido por aire. Sin embargo, el acceso pulmonar por un proceso inflamatorio donde puede haber pus, puede haber secreciones, necrosis y obviamente puede haber también un nivel hidroaéreo, ¿sí? Es una posible complicación de las neumonías de distintas etiologías infecciosas. Dentro de los agentes bacterianos, el estafilococo áureo es el agente etiológico más comúnmente descrito. Otros agentes infecciosos, estreptococos, neumonía, hemófilos, influenza, Escherichia coli, estreptococo del grupo A, Klebsiella, neumocistis, adenovirus y la tuberculosis misma puede causar también. Se han descrito causas no infecciosas como el trauma, la inhalación de cáustico, hidrocarburo y la ventilación a presión positiva, ¿sí? El diagnóstico es por imágenes, ¿sí? La radiografía de tórax simple es en una o dos proyecciones es de gran utilidad, pero no tiene la sensibilidad suficiente para evaluar en detalle tamaño, estructura de la pared, relaciones anatómicas, ¿sí? La tomografía axial computarizada sí va a definir y establecer el diagnóstico definitivo, ¿sí? Entonces, el neumatocele postinfeccioso generalmente aparece dentro de las primeras 2 semanas posterior a la evolución de las neumonías como tal, ¿sí? En la mayoría de los casos, en las neumatoceles son asintomáticos y se resuelven espontáneamente en un promedio de 6 semanas sin dejar secuelas y sin necesidad de una resolución quirúrgica. Aunque la mayoría de los neumatoceles regresan con la mejoría de la enfermedad subyacente, ocasionalmente puede complicarse. ¿Y cuáles pueden ser las complicaciones? La más frecuente es la sobreinfección, ya que esta estructura aérea representa un espacio fácil para la llegada y el desarrollo bacteriano. Y otra complicación importante es el aumento de volumen con formación de neumatoceles a tensión y rotura del espacio pleural que produce un
atrapamiento aéreo continuo y se describe ocasionalmente con la ventilación a presión positiva, ¿sí? Esto puede romperse y llegar a un neumotórax a tensión y producir todas las complicaciones que puede llevar a este neumotórax a tensión, ¿sí? Entonces, de esta forma describimos las complicaciones más comunes que encontramos en los cuadros de neumonías adquiridas en la comunidad. Dijimos que los más frecuentes son el derrame pleural y el neumotórax, ¿sí? Dentro de ellos, el más común es el derrame pleural realmente y el más grave es el neumotórax por su aparición brusca, por su riesgo de vida que puede producir, ¿sí? El derrame pleural no produce tanto esto. ¿Por qué? Porque es más lento, es más silente. Muchas veces hay niños que vienen con todo un pulmón velado, con todo un pulmón lleno de líquido y casi sin repercusión a nivel del sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque va adaptándose. Sin embargo, como el neumotórax en su mayoría es de aparición rápida, brusca, entonces en ese sentido es mucho más difícil el tratamiento y mucho más difícil la adaptación del niño a este cambio brusco y por eso produce una sintomatología mucho más brusca, mucho más agresiva, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Doctor, yo tengo una pregunta. No hay dudas. Doctor, Perfecto. Señora. para el uso de la estreptoquinasa en el derrame pleural, ¿en qué caso podríamos usar? La estreptoquinasa está indicada en los pacientes que tienen tabiques en formación, que están en una fase de fibrino purulenta en donde empieza a producirse tabiques. Entonces, la estreptoquinasa se indica para el manejo y el tratamiento de estos pacientes que están con un tubo de drenaje pleural es un paso previo a ir a la videotoracoscopía o toracotomía para ir a romper tabiques, ¿sí? Y tiene que tener unas condiciones el paciente para que se pueda utilizar la estreptoquinasa, ¿verdad? Que justamente esos tabiques estén en formación, por eso es muy importante el estudio ecográfico previo en donde se determina estos tabiques y muchas veces el ecografista nos dice que son tabiques laxos, que son tabiques en formación, que están empezando, entonces la administración de la estreptoquinasa por el tubo de drenaje pleural, o sea que primeramente tiene que ya tener un tubo de drenaje pleural, ¿sí? En segundo tiene que tener unos tabiques laxos que respondan a la estreptoquinasa. Y otra cuestión que tenemos que tener en cuenta que no tengan ningún tipo de riesgo de sangramientos y esas cosas, porque eso sí, que no tenga fístula broncopleural, un paciente que tenga un tubo de drenaje y tenga una fístula broncopleural, por ejemplo, no se puede administrar estreptoquinasa porque puede ir al árbol bronquial, porque dijimos que la fístula broncopleural es una comunicación de la pleura con el árbol bronquial, ¿sí? Entonces, estas condiciones se tienen que dar para la utilización de la estreptoquinasa, ¿sí? Es muy discutido la utilización de la estreptoquinasa. A nivel mundial, todos los cirujanos y todos los especialistas en tórax y en neumología discuten mucho la utilización de estreptoquinasa. Por eso muchas veces no se menciona en la literatura como un tratamiento de primera línea, ¿sí? En nuestro medio, nosotros hace varios años que lo utilizamos y con muy buena respuesta realmente, ¿verdad? No tenemos un estudio bien preciso sobre eso, pero tenemos buena respuesta en ese sentido los pacientes que utilizamos en el hospital. Las indicaciones son tabiques laxas, más que todo. No sé si te respondí la pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Sí, escucho. Cuando un neumotórax es pequeño y el paciente está totalmente asintomático,
ahí también el tubo de drenaje se coloca o más expectante. En ese sentido estamos hablando de un neumotórax simple, ¿verdad? Que en su mayoría Sí, dijimos que es simple. asintomático, no tiene ninguna repercusión del sistema respiratorio y en general eso resuelven, ¿sí? Lo que sí tengo que observar, tengo que monitorizar, tengo que estar pendiente, tengo que estar atento a la evolución del paciente, pero no se coloca de entrada un tubo de drenaje pleural. En el neumotórax se coloca tubo de drenaje pleural como un tratamiento del neumotórax a tensión y el neumotórax abierto. El neumotórax simple no se coloca tubo de drenaje pleural de entrada, ¿sí? Si hay una repercusión y obviamente una vez que sea mayor el neumotórax ya va a haber una repercusión, ¿sí? Entonces el neumotórax simple es expectar, depende del tamaño y de la repercusión hemodinámica, de la dinámica respiratoria para colocar un tubo de drenaje pleural. Entonces la respuesta sería, en todos, o sea, la pregunta sería, ¿en todos los neumotórax hay que colocar tubo de drenaje pleural? No. En los neumotórax simples no se coloca por lo general tubo de drenaje pleural, ¿sí? Te aclaré la duda, no sé quién habló, perdón. Sí, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Genial. Si no hay más dudas, no hay más preguntas, entonces nos vemos la próxima semana, ¿sí? Para poder seguir con las clases de respiratorio, ¿sí? Está Hasta bien, maestro. luego. Nos vemos. Chau, chau.